Sabía que iba a ser periodista. También quise ser llanero solitario y bombero cuando estaba niño. Entonces eran mis tres oficios que yo pensaba que iba a hacer en la vida. Terminé siendo periodista, era como el mediano, el que era más viable de los. Siempre pensaba cuando salía, cuando estaba muy chavo, decía, voy a llegar hasta la oficina del que me toca entrevistar, me voy a sentar, voy a esperar 5 minutos. Si no aparece, por favor, que no aparezca para no tenerlo que entrevistar, porque me daba pavor, ¿no? Y pues esa era mi mamá siempre estaba buscando cómo ayudar, mi mamá siempre estaba buscando a quién le ayudaba a crecer. Sí, eso era. Hay momentos en la vida de cualquiera de nosotros que tomamos decisiones sin pensarlo mucho, pero que son las más sabias. Y yo creo que una decisión sabia que yo no supe en su momento que había tenido esa magnitud, es dejar Ciudad Juárez. Y toda esta idea de que yo tengo una manera de decir las cosas, que es esto, Sin embargo. ese sin embargo. Álvaro y yo somos muy parecidos en muchas cosas y muy distintos en muchas cosas. Somos muy parecidos en que tenemos una carrera larga en los medios, pero también tenemos variaciones importantes que la gente no puede notar. Es periodismo vil que se olvidó de la gente, que se olvidó de la gente que está metida en las cárceles, que se olvidó de la gente que pide en las calles, de la gente que tiene hambre, de la injusticia, de la desigualdad. De ese periodismo es el que está condenado a morir. Ese es el periodismo que tendría que desaparecer ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos ahora en un capítulo más de Referentes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que todos ustedes nos pidieron tener en nuestro canal y pues como nos gusta complacerlos y tenerlos muy contentos, pues lo tenemos aquí con nosotros. Aquí está el señor Alejandro Páez Varela. Muchas gracias. No, gracias a ti, Me hace Alejandro. sentir muy importante. Pues casi no, ¿verdad? Gracias. Sí, no, la verdad es que son muy queridos, tanto tú como Álvaro. Y pues bueno, eres sin duda un verdadero referente en el periodismo en México, Alejandro. Y pues a nosotros nos gustaría mucho platicar. Tienes la faceta no solamente de periodista y pues de que has sido subdirector en medios, que has sido una persona que ha ayudado a medios a crecer y has sido editor, me decías por ahí que sufridamente, ¿no? Del Universal y del Economista y del Reforma. Entonces, bueno, pues que nos gustaría mucho que nos platicaras, antes de llegar como a la vida profesional, nos gustaría saber tus inicios en Ciudad Juárez, pero desde niño, ¿cómo ves? Voy a tratar de acordarme, para empezar. No, yo vengo de una familia de periodistas, es decir, nunca tuve dificultad en definir mi profesión. Yo sabía que iba a ser periodista. Los hay buenos, los hay malos, los hay medianos. No pensé nunca en eso, sino que simplemente que se abría esa oportunidad en algún momento. También quise ser llanero solitario y bombero cuando estaba niño. Entonces eran mis tres oficios que yo pensaba que iba a hacer en la vida. Terminé siendo periodista, era como el mediano, el que era más viable de los tres. Entonces, pues vengo de una familia de periodistas. Mi padre fue periodista. Mis tíos fueron periodistas de los dos lados, del Varela y de los Páez. Allá en Chihuahua, siempre periodistas. Y pues no tuve dificultad en realidad para decidir. Apenas pude, me vinculé a un periódico. Pues entré como ayudante al periódico El Fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego me brinqué ahí mismo era de la OEM, me brinqué al Mexicano, que era un tabloide de mediodía, ya sabes, en esa tradición más sangrienta del periodismo, a hacer algo de policíaca. Y
yo tenía pues muchas ganas de escribir y me doy cuenta que a lo mejor si yo hubiera tenido la posibilidad en los años de no tener que pasar por la redacción, lo habría brincado. Yo digo que, cuando lo digo, siempre alguien me regaña. Yo digo que no soy buen entrevistador, que no tengo esas habilidades de entrevistador. Luego alguien me dice, no, no es cierto eso, porque tú, pero yo digo que no. Siempre pensaba cuando salía, cuando estaba muy chavo, decía, voy a llegar hasta la oficina del que me toca entrevistar, me voy a sentar, voy a esperar 5 minutos. Si no aparece, por favor, que no aparezca para no tenerlo que entrevistar, porque me daba pavor, ¿no? Entonces ya cuando estaba ahí decía, bueno, está bien, ahora voy a hacer, y siempre me ponía como metas de corto plazo, y traía 4 preguntas, con que me responda 3 está muy bien, y luego decía, bueno, si me responde las 10 está muy bien, siempre esforzando o tratando de forzar pues mi oficio. Yo decía, bueno, a lo mejor yo fui, por ejemplo, muy feliz en la pandemia todo ese tiempo, salvo la posibilidad de que me enfermara siendo fumador y que me muriera, salvo todo eso, pues todo lo demás estaba muy padre, el encierro, el no tener que hablar con mucha gente, el no tener que... entonces, pues sí, parece que es antítesis de mi propio destino, pero sí, fui periodista porque pues es hacia donde caminó mi vida y porque hacia allá me llevó mi familia y pues soy muy feliz siéndolo, la verdad. ¿Y cómo fue que te llevó, digamos, el destino o el camino que dabas en la vida para llegar a ser periodista? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues estaba en la casa en realidad. Yo recuerdo que mi padre fue linotipista, él trabajó mucho con linotipos y en la casa había líneas de tipo y había cajas de tipografía que se conocen como Caja California. También había componedores, había ramas. La rama es donde se pone la tipografía. En el viejo estilo, en el Chandler, en el que viene desde Gutenberg, y entonces pues yo agarraba los tipos móviles y las líneas de tipos que había y hacía composiciones estando muy chiquito, porque pues eran los juguetes que había. O sea, al final, pues no vengo de una familia rica, ni mucho menos. Nací en un barrio pobre de Ciudad Juárez, en un barrio bravo. Había más pobres, pero ese era bravo y pobre. Y pues mis amigos, que algunos conservo hasta el día de hoy, y yo crecimos en vecindades en Ciudad Juárez. Cualquiera se puede imaginar lo que es Ciudad Juárez, un barrio pobre, un barrio bravo y una vecindad. En esos barrios pues era... Y yo recuerdo todo con mucho cariño de lo que sucedió en esos años, porque ahí siempre se manifestó mucho el amor de mi madre por nosotros, por, porque nosotros creciéramos, porque nosotros nos esforzáramos, y eso fue una huella indeleble para mí hasta el día de hoy. Mi madre, mi padre, hasta el día de hoy. Dices que tu mamá también era periodista. Mi madre no, mi padre sí. Ok, pero nos platicas que por ahí en tus columnas, en tus videocolumnas, de repente nos das esbozos de tu vida. Sí. Y recuerdo mucho una videocolumna que fue muy sentida el 10 de julio del año pasado. Platicabas de Lupita, de tu mamá. Sí. Y decía, la videocolumna se llamaba Yo soy usted. Y nos platicabas mucho de tu mamá. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, yo crecí en una familia muy cariñosa de mujeres muy poderosas. Mi madre fue siempre una mujer muy poderosa. Ella gobernaba la casa, gobernaba la familia, gobernaba su entorno. Siempre muy callada, muy reservada, siempre muy aplicada. Ella fue secretaria, estudió para ser secretaria. Había una carrera para mujeres que era muy común en los años en los que ella estudió, que tuvo la oportunidad de estudiar y ya era mucho. Entonces ella estudió para secretaria. Entonces, y así conoció a mi madre. Nunca ejerció, pero mi madre
era una amante de la literatura y nunca pasó por ninguna academia que le enseñara qué leer, pero tuvo un gran gusto y tuvo también mucho sentido social. Mi madre se rodeó siempre de gente que la necesitara, y pues la gente que la necesitaba siempre encontraba en ella algo. Y pues mi madre entendió también que la única manera de crecer era creciendo por esfuerzo propio, personal, y eso nos lo inyectó a nosotros siempre. Yo recuerdo la primera vez que leí una novela, no sé si la leí completa o no, pero me acuerdo que gran parte de la narración venía de la voz de mi mamá, porque ella nos contó casi lo que sabíamos de literatura hasta que nosotros buscamos nuestros propios libros, todo vino de ella. Yo recuerdo, por ejemplo, que leímos, porque mi mamá la pagó a plazos, un Quijote completo había en la casa y entonces lo leímos completo. Todo el Quijote, la primera y segunda parte, me acuerdo de capítulos enteros, narrados siempre en la voz de mi mamá. Y me acuerdo de todos los románticos, de toda la literatura romántica, de los rusos, por ejemplo, me acuerdo, de los franceses. Me acuerdo de Balzac, me acuerdo de Víctor Hugo, me acuerdo de Dostoyevsky, de Gogol, de Gorky, todos narrados en las voces de mi mamá. Wow. Ella siempre, la voz ahí está. Y las voces tuvieron después un impacto en mí que yo no me di cuenta sino hasta que tuve que echar mano de eso. Por ahí hablabas del libro Tropa Vieja, que decías que era Sí. lo del primero que leíste. Pues de los primeros, porque ella tuvo una gran fascinación. Ahí es donde entiendes muchas cosas. Ella tuvo una gran fascinación por la literatura, por el romanticismo mexicano, que es tardío, es un romanticismo tardío. La novela de la Revolución Mexicana se convierte en una novela de un romanticismo tardío, porque la novela, por ejemplo, rusa, del romanticismo ruso, es previo al levantamiento armado. En el caso mexicano es posterior al levantamiento armado. Bueno, mi mamá tenía una similitud, encontró esas similitudes sin querer o queriendo, nunca lo platicamos, entre la novela de la pre-revolución, las novelas previas a la Revolución Rusa y las novelas posteriores a la Revolución Mexicana. Y entonces tenía pues todos, Urquizo, Azuela, mi mamá leía todos los cuentos, hasta José López Portillo y Rojas, que me acuerdo mucho cuando me entregó un cuento que se llamaba Los Fusilados, donde un fusilado hablaba en primera persona, y lo leíamos y los comentábamos y lo platicábamos y todo. Y Tropa Vieja era muy importante para ella y así, pues eso fue mi mamá. Y también hablas de tu mamá que duró 40 años yendo a la penitenciaría. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué iba ella? ¿A qué iba? Mi mamá iba a la penitenciaría porque iba con el interés primero de predicar, porque ella creyó que debía esparcir lo que ella creía entre todos los demás. Entonces siempre fue con la idea de llegar y sentarse y iba a hablarles de lo que ella creía y lo hacía siempre. Lo segundo, siempre es todo el individuo que quiera cambiar tiene que pasar por esa fase del apóstol, ¿no? Siempre, ¿no? La vida como un apostolado. Lo tienen los médicos, los tienen ciertos oficios como el del periodismo, otros oficios. La política tendría que ser un gran apostolado, no siempre lo es, pero siempre que volteas a ver tu vida como un apostolado, las cosas cambian en tu entorno, porque entonces no hay horarios, tu vida se convierte entonces también en una parte de la prédica, ¿no? Si eres un periodista, tu vida es importante para los demás. Si eres un político, tu vida es importante también para los demás. Tú tienes que dar un ejemplo de vida
en tu vida tiene que estar. Muchas veces no lo entendemos así y entonces hay una ruptura en el discurso, porque entre lo que tú eres y lo que dices, pues hay una diferencia brutal y entonces se rompe. Y mi mamá iba a las prisiones, siempre fue a las prisiones porque buscaba ahí gente, a las cárceles de mujeres. Mucha gente que salía de prisión la buscaba después y terminaba de alguna manera vinculándose con ella. Eh, Trabajaban en mi casa. Mi mamá a veces no tenía con qué pagar, pero llévate lo que está en mi refri, Los hijos de Francia. Los hijos de Francia, que crecían sin nada, y así les llamaban en el Cerezo de Juárez, los hijos de Francia. Y pues esa era mi mamá siempre estaba buscando cómo ayudar, mi mamá siempre estaba buscando a quién le ayudaba a crecer. Sí, eso era. Y también tu casa se llenaba de gente, decías, ¿no? Siempre había gente. Aquí, sin embargo, trabaja un fotógrafo que aquí mismo que crecimos juntos, él y yo. Cri y yo crecimos juntos y venimos del mismo barrio. ¿Quién es? Cri Rodríguez, un fotógrafo, Premio Nacional de Periodismo, aquí mismo ha sido fotógrafo y nunca nos separamos él y yo. ¿Y de dónde viene Cri? Pues de lo mismo, de la misma vecindad, de Ciudad Juárez. Siempre, ahí estuvimos juntos. Otro hijo de mi mamá. ¿Se vinieron juntos a la Ciudad de México? Nos venimos juntos a la Ciudad de México. Yo le hablé, le dije, vente, Cri, a ver si nos metemos acá a un periódico, tal, y Cri dijo, pues va. Y vivíamos en un cuartillo, 3 canijos aquí en la Ciudad de México. Y pues así es la vida, la tomamos. Yo recuerdo todo eso. Mi vida he estado siempre rodeada de grandes privilegios. Siempre. He sido un hombre muy privilegiado. He tenido muchas oportunidades en la vida, muchas oportunidades. Todas han sido oportunidades en mi vida. Soy feliz. Soy un hombre muy feliz. ¿Y cómo construyes esa felicidad, Alejandro? ¿Cómo es que se va haciendo ese camino en el que no es necesario tal vez tener cosas materiales, sino llenarte de emociones, situaciones, vivencias, experiencias, que yo a veces pienso que son, digamos, mucho más valiosas porque ya nadie te las puede quitar. Las tienes aquí, las tienes acá, y nadie te las puede quitar. ¿Cómo llenas eso? No sé, no sé. Yo creo que hay muchas cosas que yo no puedo explicar bien de mí mismo porque no he reparado en ello. Lo que sí puedo decir es que soy un individuo lleno de bendiciones y es porque, pues porque lo pienso así, porque lo veo así, porque para mí la vida es muy parecida a lo que era mi mamá. Mi mamá era una mujer que servía. Y por fortuna yo he venido creciendo y haciéndome viejo, pensando exactamente en lo mismo. Y no sé, seguí siendo un adolescente hasta muy tarde y sigo siendo un adolescente en la manera, digamos, irresponsable de ver la vida porque no tengo muchas preocupaciones que tiene la mayoría, no las tengo. No me preocupan cosas que a la mayoría le pudieran preocupar. A mí no me preocupan muchas cosas. Y pienso como, sí, está bien. Yo creo que ahí radica que de alguna manera soy un hombre muy completo, me siento feliz. Y esa felicidad también yo la veo en lo que escribes. Como escritor, la verdad también tienes pues una pluma muy, no sé, muy fina y muy, no sé, retrata muy bien a la gente, sobre todo cuando iniciabas a la gente del norte del país, a esa gente que pues se echaba para adelante, ¿no? Y que
pues eran como, pues, no sé, muy atrabancados para hacer lo que hacían. Ahora sí que solventando todas las circunstancias, y escribes por primera vez Corazón de Kalashnikov. Y yo decía, bueno, ¿qué es Kalashnikov? Pero ahora ya veo que pues, es el nombre que se le dio a la AK-47, y porque el autor de esa arma Anton, era Anton Kalashnikov. Pero cuéntanos de como escritor, ¿qué es lo que llenaba esa parte, ¿no? El hecho que sea yo un hombre feliz no significa que esté contento, necesariamente. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que yo soy un representante muy fiel de mi generación. He sido muy emo toda la vida. Mi mamá era una mujer que enfrentaba la vida y veía el mundo con tristeza. Era muy feliz, pero veía el mundo con tristeza. El mundo era un mundo triste. Yo igual así lo veo. Y siempre fui muy emo. Y el grito de mi generación fue: me visto de negro por fuera porque así es como me siento en el interior. Que es una frase también de Ian Curtis, que después toma Robert Smith para The Cure. O sea, pues porque para eso fueron los emos, o sea, fuimos gente oscura por dentro y por fuera, ¿no? Y yo de repente sí me he visto de negro, pero también porque tengo algo de daltonismo, entonces pues me resuelven más el negro. Pero pensando en Corazón de Kalashnikov, justo acaba de cumplir 15 años cuando salió. La tuve que editar porque se publicó originalmente en Planeta, la edité para Alfaguara. Y cuando la volví a leer, cuando la leí, dije, qué hombre más oscuro soy. Y qué triste soy un hombre muy triste. Dije yo, ¿cómo escribí esta tragedia? ¿En qué momento? ¿Cómo fue que tenía yo tanta tragedia? ¿Y qué tenía yo en el corazón para escribir esta tragedia, el tamaño de esta tragedia que es Corazón de Kalashnikov? Es una novela oscura y es una novela triste, es una novela llena de tragedias, es una tragedia tras la otra. Más bien, diría yo, es un recuento de tragedias. Eso es Corazón de Kalashnikov. Y veo las novelas posteriores y una frase que yo dije cuando presenté Corazón, perdón, fue: yo quería hacer una historia de amor en Corazón y terminé echando balazos y demás, pero yo siempre pensé que era una historia de amor. Cuando la volví a leer, dije yo, qué triste es el mundo, de verdad. O sea, porque yo no pensé que había escrito una novela tan cruda, triste, sí. Yo pensé que era una historia de amor y dije yo, pues ¿cómo salió esto? ¿Cómo lo escribí yo? Y terminé de leerla porque no me vuelvo a leer más que en contadas ocasiones, y terminé de leerme y dije yo, ¿quién es este hombre que está aquí? Y bueno, explica cosas también explica estados de ánimo, explica entornos, explica lo que somos, lo que hemos vivido, hacia dónde vamos, qué creemos de nosotros mismos y del mundo. Todo eso lo explica un texto como ese, un texto largo. Pero era en el contexto de que cubrías también Nota Roja y esas Sí, cosas, claro, ¿no? claro, pues estaba yo aterrizando, digamos, ideas que yo había cultivado por muchos años, ¿no? Al final esa novela es una novela que yo empiezo al menos a conceptualizar en los años en los que yo era reportero policíaco. Entonces, pues sí, hay mucho de eso. Y hay, claro, sabor a oscuridad, porque eso es la policíaca al final. Es oscura, ¿no? Sí. Y también como escritor has hecho muchas obras en colectivo. ¿Por qué o sea, bueno, y son varias las que has hecho en colectivo. Sí. ¿Por qué trabajar en colectivo? ¿Qué te inspira a trabajar en colectivo? No sé, a lo mejor no sé decir que no. Por ejemplo, me acaba de hablar Elmer Mendoza y me dice que van a escribir, o estamos escribiendo, se supone, un libro entre todos. Y yo dije, está bien. ¿Cuándo tengo que entregar? No, pues tal fecha, está bien.
Y ya, así pasó y viene un libro que vamos a escribir entre varios mexicanos. Entonces, a lo mejor porque no sé decir que no, pero no, no es algo así que diga orgánicamente decidido, no. ¿Y cómo le haces para darte el tiempo? O sea, eres el director de Sin embargo, eres pues alguien que lleva muchas responsabilidades y sin embargo tienes tiempo para escribir. Soy muy ordenado y tengo muchas ventajas con respecto a mucha gente, muchas. La principal es que duermo muy poco, entonces eso siempre es una ventaja que ¿Cuántas horas aprovecho. duermes? Pues depende, ahora estoy durmiendo más horas y ya hay periodos en los que he dormido muy pocas horas, entonces me despierto, me sirvo café, camino, pienso, leo, escribo y luego de repente empieza la gente a despertar y yo ya tengo eso adelantado, ¿no? Sí, bueno, me da risa porque a veces me pasa. Pues te vienes a la Ciudad de México a los 24 años, ¿cierto? Creo que sí, sí. ¿Cómo fue esa transición y por qué te viniste? ¿Qué fue lo que te hizo venirte para acá? No lo tengo tan claro, pero yo sé que mi generación fue una generación tremendamente afectada y dañada por muchas cosas. Fue una generación de los ochentas, en la adolescencia en los ochentas, en una ciudad con muchas drogas. Los ochentas de por sí fueron una década de las drogas, de la cocaína, de la heroína, o sea, fue una época de eso. Y tengo la sensación de que muy adentro de mí algo dijo, córrele, vete. Y me fui. Y corrí. Y pues, hay cosas que se traen con uno y hay cosas que se abandonan, ¿no? Y yo creo que abandoné cosas y me traje otras y eh, pues algo siempre te salva, algo. Hay alguna decisión, hay momentos en la vida de cualquiera de nosotros que tomamos decisiones sin pensarlo mucho, pero que son las más sabias y yo creo que una decisión sabia que yo no supe en su momento que había tenido esa magnitud es dejar Ciudad Juárez. Yo creo que la dejé a tiempo, estuvo bien, me formé, quiero mucho mi ciudad, voy cada vez que puedo, acabo de ir y la vuelvo a caminar, vuelvo a recorrerla, me subo, camino, bajo, porque amo mi ciudad y me hace hasta bien, el frío y el calor me hacen muy bien. Pero algo dijo, córrele. Y le corrí. Y así fue. ¿Y cuando llegaste aquí fue un camino difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue el llegar aquí? Siempre, pues primero porque yo no tenía dinero. O sea, llegué a la Ciudad de México y cometí la burrada de traerme un costal de libros que además la mitad estaban en inglés porque estaba yo leyendo filosofía y había conseguido a alguien que había dejado toda su biblioteca y yo había comprado cada uno de los libros, me habían costado como 99 centavos. Entonces compré todos estos libros, ni siquiera me habían costado $1, entonces era como, me gasté como 30, 40 dólares y eran 30, 40 libros, entonces no los quise dejar allá, sino que los metí en una bolsa. Y luego cuando llegué al aeropuerto me dijeron, eso pesa un montón, y pues me gasté dinero en eso. Llegué acá a la Ciudad de México con una bolsa y había dejado una bolsa de ropa, o sea, ¿Y en dónde los dejaste? no, pues los traje, mi bolsa de libros era un... O sea, no, a pesar de que te dijeron no, No, tú te los trajiste. pagué y me los traje, me llegué con... Pues, lo digo que fue un error porque recuerdo muchos libros de ese, me acuerdo que había una paideia de Heidegger, había unas versiones viejas de un libro había una historia de la filosofía de Bertrand Russell, en fin, había muchos libros que no quería deshacerme de ellos, entonces los traje y eso lo recuerdo y pienso, qué bueno que
metí esa burrada porque yo necesitaba esos libros, entonces está bien. Entonces llegué a la Ciudad de México y ya estaba un amigo aquí, Goris, que ya habíamos hablado por teléfono de que rentara un lugar. Él dijo, mira, en el centro hay lugares donde rentas por día, y fui a verlos cuando llegué y fui a ver y dije, Goris, dije, yo no me voy a ir a vivir a esos lugares, si no me regreso a Ciudad Juárez. Vamos a rentar, hay un departamento en la Nápoles, no tenemos el dinero, pero lo vamos a tener que conseguir, así que rentemos ahí y vamos a conseguir el dinero. Entonces ya venía Cría en camino, llegamos aquí a la Ciudad de México y los tres nos establecimos en unos cuartitos ahí, pero en la Nápoles, en la colonia Nápoles, que es una de clase media, ahora es media alta. Sí. En ese momento, pues bueno, era de clase media. Yo dije, renuncio a la idea de venir a dormir abajo de un puente, pues no lo voy a hacer, no soy ese tipo de persona. Me gusta el agua caliente, me baño con agua caliente, me gusta el jabón, me gusta bañarme. Y es importante para mí mantener eso al menos. Y entonces no, y siempre como cuando iba a hacer las entrevistas, ok, necesito alcanzar necesito esta lana, ¿cómo la voy a sacar? Entonces necesito ir por ella y voy por ella. Y así llegué. Luego vino la guerra de Chiapas, 94. Voy a irme a Chiapas, voy a agarrar un camión. Le dije al diario donde trabajaba yo antes, ¿quieren crónicas? Voy a ir para allá. ¿En qué diario? Era Diario de Juárez ya. Okay. Entonces me dijeron, sí, claro, el que había sido mi editor. Luego, córrele, ya está, bye, pum. Y ya, empecé a mandar y a cobrar mis crónicas. Quería mandar las fotos y yo textos a máquina, de lo de Chiapas. Ahí conocí a un editor del Economista, me contrató el Economista, rápido me hice el editor de portada del Economista, sin saber economía. Historias muy chistosas, pero bueno. Y luego de ahí me fui. ¿En qué momento me gustó la economía? Me clavé en la economía, le aprendí a la economía. Me fui como editor de economía a Reforma, luego como editor de finanzas del Universal. ¿Por qué? Pero está bien. Yo le agarré mucho gusto a la economía y ya. Y aprendí economía y eso. Y me mantenía con un libro de Catherine Mansell que se llamaba, era una especie como de diccionario de términos económicos que me aprendí de memoria, obviamente. Así fue. Pero después en el Universal fuiste subdirector, ¿cómo diste ese salto? Saliendo, yo fui muy poco tiempo al Universal, no me gustó el periódico, nada, la igual, redacción. Lo mismo dice Álvaro. No, no. Bueno. No puedo. Con historia difícil. No. Sí. No puedo con esa redacción, no puedo con esa gente, no puedo. No puedo. No. Todo lo que... Pero tengo grandes amigos que vienen de ese periodo. Grandes amigos. Y todos pensamos lo mismo de ese periódico. Lo mismo. Horrible, terrible. El ambiente, todo el daño que se hizo desde ahí a una generación de periodistas, en fin. Yo salí para hacer una revista que se llamaba Día 7 y la codirigí, fui el subdirector con Jorge Cepeda Patterson un buen tiempo. Luego Jorge se va de director y yo me fui, me dijo, ¿quieres venir? No era su primera opción, pero la primera opción de Jorge para irse al Universal, le dijo que no y de última hora me dijo, ¿qué, vienes? Pues sí, va, órale, vámonos. Y ya, entré. Pero no era la chamba que yo tenía que hacer, pero yo no sé decir otra vez, no sé decir que no. Entonces, hay un libro colectivo, pues sí. Hay una chamba en Universal, pues sí, ahí voy. Ahí va. Y después de Día 7, que es con Jorge Cepeda y también con los Valladares, ahora, bueno, como que seguiste en ese camino con ellos, ¿no? Sí,
Mira, Miguel Valladares es un tipo extraordinario. Yo le tengo mucho cariño a Miguel. Eh, Conmigo ha sido muy respetuoso. Obviamente no es fácil lo que yo hago. Obviamente no es fácil lo que hace Álvaro ni hacemos los periodistas el programa. No es fácil. Obviamente me he enfrentado con Miguel, pero Miguel es un hombre con mucha sabiduría eh, y es un hombre inteligente y es un hombre muy sensible y es un hombre honesto. Miguel es un empresario, no tiene contratos con ningún gobierno, nunca ha tenido contratos con gobiernos, él siempre ha sido un empresario fuera completamente de esas élites y conmigo ha sido muy respetuoso. ¿Cuánto tiempo va a durar esa relación con él? Pues el tiempo que sea necesaria, yo creo, para él y para mí también, ¿no? Entonces no tengo... Le guardo mucho respeto y soy un hombre de lealtades siempre. Tengo ese enorme defecto del que me siento muy orgulloso, que soy una persona leal. Entonces, pues Miguel siempre ha estado muy cerca y hemos construido esto siempre con su ayuda. Pues es ahí como que están ahora en Sin embargo, pero ¿cómo es que surge Sin embargo? Tú lo iniciaste antes que estar con ellos, ¿no? No, ¿O fue con ellos? fue con él, Jorge Cepeda y yo empezamos a trabajar en el proyecto, cuando todavía estábamos en el Universal. Yo le dije, Jorge, nos van a correr. Jorge, van a hacer todo para cerrar día 7 la revista. Vas a ver, se van a querer vengar. Jorge, vamos preparándonos. Dijo Jorge, no. Y luego después dijo, sí, no. Y toda esta idea de que yo tengo una manera de decir las cosas, ¿qué es esto? Sin embargo. Ese sin embargo. Es siempre la idea de sin embargo, yo tengo un punto de vista distinto, ¿no? Sin embargo, y de ahí nació, sin embargo, así nació. ¿Y cómo De la fue? manita esta. Es que sí, el nombre está digamos, muy singular, porque, y aparte, pues, de alguna manera está como muy gráfico, ¿no? Es que, sin embargo, o sea, puede ser, sin embargo, esto no está bien, sin embargo, esto está mejor, sin embargo, Sin puede embargo, ser, pienso distinto. pienso distinto. ¿Qué es eso? Y me acuerdo que en un vidrio de mi casa venía yo entrando, de mi departamento, venía yo entrando y tenía yo unos crayones de esos para dibujar en los vidrios. Venía entrando y dije, la manita. Y entonces agarré y le tomé una foto. Y ahí está. Y esa es la manita que sigue Esa es hasta la ahora. manita. Y está espectacular el logotipo. Pues sí. Muy Ese es gráfico. Omar Vargas, que es un gran diseñador. Sí. Y la manita original es de Sandra Sánchez, que también es una gran diseñadora. Y son mi Es equipo la que de vemos siempre. por ahí en el programa, ¿no? La que está De como... repente ella sale, sí. el- Y Omar trae gran parte. Ellos dos han traído siempre la imagen. Los dos son gente muy talentosa. Y mi equipo, fíjate, nomás para dar una idea, el tema de las lealtades. Rita Varela y yo nos conocimos en 1994. Sigue trabajando, seguimos así los dos, trabajando juntos. Desde el 94. 1994 nos conocimos en El Economista y hasta hoy. Ella es la directora de Sin embargo .mx, yo soy el director general, pero ella es la directora del portal. Sandra, yo la conocí en el Universal y desde el Universal sigue con nosotros, o sea, sigue conmigo. Omar lo conocí hicimos juntos día 7 en el año 1999. Tiene 25 años, un cuarto de siglo trabajando el diseñador. Y tenemos obviamente muchas conexiones. Yo le digo a Omar, estoy pensando en algo así. Y Omar sabe que estoy pensando en algo así. Se entienden perfecto. Perfecto. Y igual con Sandra, igual con Rita, igual con todo el equipo. Casi la mayoría de la gente, sin embargo, viene
Viene primero de una hechura al final el conocimiento lo hacemos entre todos y como la misma verdad se construye entre todos, ¿no? No hay una verdad absoluta ni un conocimiento absoluto, sino es la construcción de todo, entre todos. Y entre todos hemos construido. ¿Qué es los periodistas? Es Álvaro y yo, pero también es la productora, Ilse, pero también es el que está en las cámaras. ¿Qué es? Sin embargo, es el producto del equipo. Es producto de un equipo. O sea, cada uno resuelve y cada uno hace su parte y eso que tenemos es producto de todos nosotros. ¿Y cuál era tu filosofía al crear, sin embargo, Alejandro? Porque es uno de los primeros portales en Internet en el que ya empiezas a ver un medio de comunicación, bueno, sobre todo escrito, y empiezas a ver ahí prensa escrita, pero bueno, digamos lo que nosotros teníamos como prensa, ¿no? Que eran los periódicos que íbamos bueno, yo también era periodista, entonces yo también hacía mis periódicos. Pero que la gente compraba el periódico y ahora están, digamos, esas notas en Internet. Fue de los primeros en México. ¿Cuál era tu idea al forjarlo, al hacerlo? No me acuerdo bien el año, creo que fue 1997, por ahí. Me clavé mucho en el tema del código. El código de Internet. De Internet, el código de computadoras, de computación, pues sí. El código. Y entonces me metí con otro cuate, Rigo, que sigue conmigo. Sí. Y Rigo estudió periodismo y Rigo se metió a diseñar en un programa que se llamaba, creo que ya ni existe, se llamaba Dreamweaver. Y en Dreamweaver, sí existe, creo que sí. Y él se clavó en el código, tal cual, en la fuente, en el código fuente de programador. Y a mí también me gustó la programación y me metí a programar con él. Y le entendí. Y él sí siguió como programador y siguió siendo y es hasta el día de hoy programador. Y yo no. Yo ya me aburrí, ya me brinqué otra cosa. Pero entonces lanzamos una cosa que se llamaba Una Fuente. Una Fuente. Unafuente.com. Unafuente.com es el papá, es el abuelito de Sin embargo. Y ese lo hicimos, lo lanzamos, estaba ya Jorge Cepeda Patterson con nosotros y nosotros nos dormíamos en la redacción, que teníamos un cuartito donde lo hacíamos, ahí nos dormíamos, amanecíamos ahí dormidos y despertábamos y le seguíamos ahí trabajando. Pues eran otros tiempos. Rigo todavía tiene Rigo tiene todavía los vicios de esos años, porque sigue siendo muy nocturno el programador, sigue siendo muy nocturno. Rigo en las madrugadas, termina a las 5 de la mañana de programar y programa de madrugada, y a veces para localizarlo hay que hablarlo la madrugada y en fin. Yo no, yo sí recuperé mi horario, pero nos quedábamos 24 horas a veces trabajando en eso, y lo hacíamos. Y ese es el abuelito, se llamaba unafuente.com. Y entonces de ahí sale, sin embargo, pero es que tú eres como muy visionario, Alejandro. Digamos, la idea de, sin embargo, ¿cuál era como su mística? ¿Cuál era su misión? ¿Tú te imaginabas que iba a ser como el medio que es ahora? ¿O cómo lo imaginabas en ese momento? No sé. También cuando me dices que el medio que es ahora, no, tampoco lo sé. O sea, no tengo esa facilidad para dimensionar lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque es nuestra obligación hacerlo, pero no estoy pensando como en la idea de lo hicimos y qué impacto tiene. No, lo hago porque tengo que hacerlo. O sea, ok, toca meternos a hacer video y meternos en esto, así, de esta manera. Sí, toca eso, porque si no nos vamos a quedar atrás. Vámonos, lo hacemos.
¿Qué sigue en los periodistas? ¿Qué siguen, sin embargo, qué siguen esto? Ya estoy trabajando en eso, obviamente, pero no estoy pensando en ver qué impacto va a tener. O sea, haces algo y ese algo te lleva a otra cosa y a otra Sí, cosa. y el aburrimiento también, porque me aburro, como todos. Todos nos aburrimos de lo que hacemos. Y me aburro, me aburro. Luego, me aburro mucho de que... Inventando cosas nuevas. No, están hechas, pero pues más bien cambio. Luego traigo como tres cosas al mismo tiempo porque me aburro de uno, brinco al otro. Ahora, por ejemplo, viene nueva novela, no puedo decir mucho de eso, pero viene la nueva novela. La última novela publiqué creo que fue en 2017, que es mi última novela, y viene nueva novela. Y viene otra en camino que estoy pensando. ¿Alguna pista de qué trata? No, no puedo por los derechos, Okay. pero sí, pues es una novela que yo escribí hace unos años, y luego no sé por qué me entró la angustia de que no sabía bien cómo venían los años siguientes. Me entró esa angustia y luego dije, quiero guardarla. Entonces la agarré y la metí en un zip y se la di a Miriam, que es la administradora de aquí, pero ella estaba conmigo desde el Universal, y le dije, tenga, si me muero, entonces que la publiquen. Entonces se la di porque pensé yo, no sé, algo está pasando en mi entorno que me siento vulnerable. No sé por qué, no tengo idea. ¿Cuándo fue eso? Como en el 2016 o un poquito antes, 17, 15. Y escribí la novela, entonces se la entregué a Miriam y le dije, guárdela, si me muero, entonces la publican, la ¿Por regalan. qué pensabas morir? No sé, no pensaba, sino que me sentía como vulnerable. Entonces, ya ahora, hace un par de años dije, sobre todo por mi mamá, porque empecé a platicar con ella sobre un tema en particular. Le dije que iba a empezar a escribir una novela, que tenía esta idea, y me dijo, es muy doloroso lo que estás pensando hacer. Me dijo, muy doloroso, muy doloroso. Entonces me dijo, yo te ayudo, obviamente, ¿no? Pues sí. Y mi mamá era 2 veces emo. Si yo era emo, mi mamá era 2 veces emo, ¿no? Y entonces me dijo, yo te ayudo. Le dije, sí, mamá, ayúdame. Entonces, ahora que murió, me dejó un cuadernito con las notas para esa novela. Wow. Sí, entonces pues voy a empezar esa novela, a escribirla. Ya la tengo escrita, no me falta como vaciarla, pues. No he escrito nada, pero ya la voy a escribir. Entonces dije, no tiene caso que tenga la otra guardada, no sé para qué la tengo guardada. Ya no me había acordado mucho de ella, entonces, pero sentía como un seguro que tenía ahí metido. Entonces ya la saqué y se la pedí a Miriam, y ya le dije a mi representante que le buscara la casa editorial, y en eso estamos. Yo tengo que sentarme, leerla otra vez, no la he leído, porque no leo 2 veces, entonces pues la voy a leer y viene una novela nueva. Perfecto, ya estaremos esperándola con muchas ansias. Y yo veo también, Alejandro, que tú y Álvaro ya brillaban con luz propia desde lugares diferentes, desde mundos muy parecidos, pero estaban en sitios distintos. De repente los une, la parte más evidente, Julio Astillero en un programa que él tenía. Ese era nuestro. Los periodistas siempre fue nuestro. Nosotros le pusimos ese nombre por leñero. A mí me gustaban también la posibilidad de llamarle los albañiles. O sea, en lugar de llamarle los periodistas, haberle puesto los albañiles, me gustaba siempre ese nombre.
Sí. que es también de leñero. Y a Álvaro le gustó más los periodistas que los albañiles y dijimos, va, o sea, periodistas también me pone muy cómodo y vamos. Entonces lo pusieron así a ese espacio con Julio Así es. Astillero. No con Julio, sino ya aparte de Julio. Ok. En Radiorama, pero ya aparte de Julio, ya era un programa nuestro, pues. Porque yo me acuerdo que ahí los veía, los veía los dos y estaban con otros periodistas, otros dos, que de repente uno iba Esas y el eran otro las iba. mesas de Era Julio, la mesa. pero La no mesa se de Julio. llamaban los periodistas, era el programa normal de Julio. Y yo tenía como esa idea porque eran los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela y no me acuerdo otros dos No, que iban por ahí desde no. Ternava. Estaba Miguel de Contralínea y estaba, bueno, no éramos los cuatro, éramos ellos cuatro, creo que sí. Pero a mí me encantaba verlos, o sea, bueno, y a mucha gente desde ahí era como ver, y sobre todo verlos a ti y a Álvaro, Sí. era muy padre, sobre todo porque yo creo que ustedes tienen como un bagaje ya de periodistas de muchos años y que pues han vivido reporteando, han vivido redactando, han vivido en la noticia, entonces pueden platicar de todo eso de una manera que enriquece realmente lo que uno está escuchando en el momento, ¿no? No solamente es como leer noticias o opinar de una noticia, sino que refrescar con mucho contexto una información y esa información la enriquece mucho ese contexto. De ahí después se van al radio juntos y después del radio van a la octava y después de la octava, tú ya tenías por ahí un canal de YouTube, donde dicen, pues aquí podemos colgar los periodistas. ¿Es así como sucede? Sí, tal cual. Así pasa. Y Álvaro y yo somos muy parecidos en muchas cosas y muy distintos en muchas cosas. Somos muy parecidos en que tenemos una carrera larga en los medios, pero también tenemos variaciones importantes que la gente no puede notar necesariamente a menos de que se lo expliques. Mi carrera de los últimos años se hizo como editor y la de Álvaro siempre ha sido la del reportero. Son dos carreras muy complementarias, por supuesto, los dos están pensando siempre en un producto final y eso tiene de complemento, pero al final son carreras distintas, una y otra, dentro de un oficio, ¿no? A mí me gusta mucho ser las dos. A mí me gusta mucho ser reportero y también ser editor. Lo he hecho las dos y he vivido de eso. Bueno, solamente de eso he vivido. Mi carrera ha sido básicamente eso, no he vivido de otra cosa. Y eso nos ha hecho, pues digamos, una buena comparsa. Hemos sido una buena comparsa de muchos años. Ya, 5 años llevamos en eso. Ha sido como una asociación complementaria en que de alguna manera tú tienes unos talentos, tienes unas habilidades, conocimientos y Álvaro igual. Y Sí. eso los ha hecho brillar de una manera formidable. Sí, Álvaro es un hombre muy talentoso, tiene muchos talentos y él los pone al servicio de las mejores causas. Y yo creo que al final de eso se trata, de poner tu talento, los talentos que tengas al servicio de causas que valgan la pena. Y eso es lo que hacemos, lo que seamos, Y no nos la creemos, eso es muy importante, incluso para los jóvenes que hagan periodismo. No se la crean, no piensen que el periodismo es glamour, que el periodismo es... no es cierto todo eso que los símbolos como López Dóriga hacen ver. No, el periodismo es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero es lo más gratificante que hay. Yo no, si volvieran a ser, desearía, no creo en la reencarnación, pero si volvieran a ser, desearía ser nuevamente periodista. Acortaría mucho camino, mejoraría muchas cosas, no perdería tiempo en muchas cosas que pierde uno de tiempo. En general la vida es una gran pérdida de tiempo y luego tiene uno ciertos momentos que son brillosos, brillantes,
pero en general la vida es perder tiempo, pierdes tiempo todo el tiempo, como si tuvieras, la vida fuera eterna, no es eterna. Yo no perdería tiempo, pero igual, pues es como la paleta, si no te la comes se derrite, entonces también he disfrutado la vida. Y dentro de esto, digamos, de este futuro de los medios, Alejandro, bueno, la verdad es que a mí también me tocó empezar desde muy chavita y empecé con la máquina de escribir, las linotipias que hablas de que tenía tu papá. Yo me acuerdo haberlas visto en el Heraldo de León, y que empezábamos a escribir en computadoras Nodo, que les llamábamos tontas, ¿no? Y que estaban todas conectadas a un cerebro inteligente, ¿no? Entonces, pero era diferente, y aparte con códigos y todo esto. Después, mucho después, pues ya teníamos cuando teníamos una computadora, cada uno era como, wow, ya tengo mi propia computadora. Hasta la evolución que hemos tenido ahora. ¿Tú cómo ves ahora la evolución que va ahora con la era digital, ya con el internet, con YouTube? ¿Cómo ves el periodismo? Yo he visto muchos youtubers que se dicen periodistas, y yo me acuerdo que pues nosotros llegábamos a la redacción a leer el periódico, teníamos que leer los periódicos de la competencia, de los que eran nuestra fuente, teníamos que llegar una hora antes a chutarnos a leer todos los periódicos, y después a reunirnos, que eran las órdenes de información de ese día, y salir y buscar la información a las calles. Si era una nota roja, tenías que traer 4 fuentes distintas de cómo sucedió un accidente, no nada más decir, sucedió un accidente en la calle tal. Tenías que tener la nota de los paramédicos, de los accidentados, de los testigos. Tenías que tener todo un contexto. Yo veo el periodismo ahora distinto. Mucho es informarse del internet y de ahí agarrar información y hacer algo de lo que ya está hecho. Pero, ¿cuál es tu visión del periodismo hacia adelante ahora con estas nuevas tecnologías y con estas plataformas digitales? El periodismo nunca ha sido retado por la tecnología. El mejor ejemplo soy yo, y tú, y nuestra generación. O sea, pues sí, viene una compu, está bien. Vengo a la máquina de escribir, pues sí, tomo una compu, ¿cuál es el problema? Bueno, ya no nada más es la computadora, ahora son los celulares, pues sí. Y o sea, estamos grabando en un celular. Y sin embargo, en gran parte está hecho en celular. O sea, sí, todo lo que nosotros hacemos, gran parte de lo que hacemos está hecho en celular. ¿Y cuál es el problema? Quiero decir que no, la tecnología nunca ha sido un problema. Cuando yo hablo de linotipos, la ninotipia y los tipos móviles, estamos hablando de una tecnología que no evolucionó desde Gutenberg hasta nuestros días. Es decir, los tipos móviles son un invento de Gutenberg. Y bueno, salvo que se le agregó, nacieron las Chandler, las Heidelberg, en fin, marcas que tienen 400 años, pero son literal, o sea, es la misma tecnología de Gutenberg. Yo creo que el periodismo no es nunca retado por la tecnología, no hay un reto en la tecnología. Nosotros sabemos cómo acomodarnos. A nosotros históricamente lo que nos ha hecho mucho daño son 2 cosas o 3 cosas, y son clarísimamente ubicables, y son los retos que no hemos superado y han acabado con generaciones y medios completos. Uno de ellos es la corrupción. La otra es la soberbia, en sus múltiples vertientes. La soberbia ha acabado con generaciones de periodistas, con generaciones de medios. La soberbia nos llevó a hacer periodismo cortesano durante el siglo XIX, en el caso europeo, y durante el siglo, y hasta la fecha. Y también durante el siglo XX hicimos puro periodismo cortesano, rendido al poder, a los poderes, rendido al dinero, rendido a las élites. Periodismo vil que se olvidó de la gente, que se olvidó de la gente que está metida en las cárceles, se olvidó de la gente que pide en las calles, de la gente que tiene hambre, de la gente, de la injusticia,
de la desigualdad, de ese periodismo ese que está condenado a morir. Ese es el periodismo que tendría que desaparecer ya. Y siempre sobrevive, y está, porque cumple ciertas funciones para ciertas élites. Pero eso es lo que acaba con el periodismo, la falta de sensibilidad, la soberbia, que somos parte de la élite. No somos parte de la élite. La élite nos ve como vehículos y nos usa como vehículos. Y siempre nos va a querer utilizar la élite. Nunca vamos a ser parte de los núcleos de poder de verdad. Somos solamente vehículos que el poder utiliza. Y si te dejas utilizar por el poder te va a utilizar. Siempre. Y lo que va a acabar no es la tecnología con nuestro oficio, hombre. Las redes sociales, que está bien que haya 1000 y nuevas, y está bien. Y ya sabremos cómo las usamos y cómo no las comemos y las usamos a nuestro favor. No importa. La corrupción, eso sí es un problema. La soberbia es un problema. Esos son los problemas de verdad que enfrenta un periodista. Y la historia nos dice eso, que cada vez que el periodismo ha olvidado su función, alguien más va a llegar y lo va a hacer por ti. Y pienso en lo que llamamos youtubers. ¿Por qué hay una proliferación de youtubers? En México en particular. ¿Por qué? Pues porque los periodistas no hicieron su trabajo. En el siglo XIX, cuando el periodismo era un tema de élites y los periodistas traían sombrero de bombín y andaban en las cortes y en los gobiernos. Entonces nacieron autores, novelistas, que se fueron a la calle y encontraron un sentido a la calle, que explicaron lo que había en la calle. ¿Y qué había en la calle? Sobre todo en las urbes, pobreza y desigualdad. Por eso se escribe Crimen y Castigo, por eso se escribe Por el Mundo, mis universidades, por eso La Guerra y la Paz, por eso tantas novelas que vinieron a sustituir lo que el periodismo no quería hacer. No quería hacer porque estaba muy cómodo instalado en lo suyo. Y eso lo mismo pasó aquí en México, no hemos querido hacerlo. Entonces, en resumen, yo no me veo retado por la tecnología. No importan las tecnologías, no importa que se pare un celular, que haya celulares, ahora va a haber aviones que nos van a grabar o no sé. No importan las tecnologías, lo que importa en nuestro oficio es que seamos gente honesta, que seamos gente decente, que seamos gente de principios, que nos preocupe la pobreza, que nos preocupe la desigualdad, que acabemos con la corrupción, que luchemos por las mejores causas. Eso es lo que hace a un periodista importante y trascender al tiempo. Eso es lo que lo hace. Sí, lo demás ya se ha construido en basura. Así es. Y bueno, ahora sí que los juzgará el futuro y a cada quien. Todo eso. Correcto. Para ir acotando y terminar, Alejandro, yo tengo una pregunta que quiero hacerte. Casi no escuchamos hablar de Palestina en Sin embargo. ¿Por qué? No sé, yo creo que estamos muy interesados en lo que está pasando en México y nunca hemos sido un medio internacional. Es decir, tampoco estamos hablando de Ucrania. No hablamos. Hace poco fui a Italia, me tocó dar una conferencia en Italia, me encontré unos cuates de Ucrania que venían, unos reporteros, unos periodistas, y me tocó hablar en ese foro de periodismo y me decía, ¿y ustedes por qué no veo que publiquen tanto de Ucrania? Me decía él. Y le dije, pues porque ustedes tienen un vecino que es atroz, que se llama Rusia, y nosotros tenemos otro vecino que es también igualmente de ojete, que es Estados Unidos. Y créeme, estamos peleando, nos traemos las mismas broncas uno y otro, y nos concentramos mucho en lo que tenemos en México que hacer. No es una cosa deliberada, ni mucho menos, simplemente que también no somos New York Times, tuve las oficinas, somos un periódico modesto, pequeño, y hacemos lo que podemos con el recurso que tenemos. Pero cada vez que se pueda, yo dije, y lo he sido siempre, y así he votado toda mi vida, soy un hombre de izquierdas, y por supuesto una persona que piensa izquierdas tiene que pensar que lo que está sucediendo en Palestina es, primero, es algo muy costoso. Le va a costar muy caro a Israel, de verdad, porque van a pagar los inocentes, siempre pagan los inocentes.
una élite apoderada de ese gobierno, del gobierno de Israel, provocando una cosa tremenda, un genocidio que es vergonzoso para el planeta. Horrible. Pues hay que hablar más de Palestina si se puede. Pues cada vez, sí. Y también una última cosa. Ya vas a ser papá. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes con esa paternidad que ya viene en camino? A ver, cuéntanos. Pues como todo, yo soy un hombre muy feliz, muy afortunado. Tengo la oportunidad de disfrutar esta vida y lo que quede de ella, pues con muchos eventos como estos llenos de luz. Entonces, pues soy feliz. Qué bueno. Muy bien, Alejandro. Gracias. Oye, pues mil gracias por darnos este espacio, por darnos esta entrevista. Y pues ya están complacidos ustedes allá, todos nuestros seguidores. Y pues, muchas gracias. Al contrario, ¿puedo apagar yo el celular? ¿Cuál es el celular? ¿Cuál es el celular? Vamos a apagar el celular. Muchas gracias.